Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido, maestro Ramón González Sánchez. ¿Cómo está? Mucho gusto, licenciado. Pues aquí estamos con un poco de fresco, ¿verdad? Está Pero el clima estamos así. bien, Qué gracias bueno. a Dios. Este, el maestro Ramón González Sánchez es toda una eminencia en el mundo jurídico, tiene una trayectoria de verdad que impresionante. Me hicieron el favor de llegar hace unos días su currículum. De verdad que si nos pasáramos el podcast hablando de su currículum no acabaríamos o necesitaríamos unos 10 episodios mínimo. Pero nos hablaba usted detrás de cámaras de lo que hoy está haciendo, lo que está haciendo actualmente como consultor de despachos. Cuéntanos un poquito de eso para entrar en Sí, contexto. bueno, mire, lo que pasa es que una vez que uno termina su ejercicio profesional, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, ¿por qué? Pues porque yo me dediqué mucho tiempo al servicio público. Desde el punto de vista administrativo puramente hablando y luego en el ámbito jurisdiccional. Yo en principio fui juez allá en Veracruz. Veracruz, ¿sí? Fui juez, de un juez pequeño, diríamos, al día de hoy, juez municipal. Municipal. Luego fui secretario de un juzgado de primera instancia y luego ya pasé al ámbito administrativo, estuve en la tesorería del gobierno del estado, estuve en Hacienda local y de ahí pues terminamos nuestros estudios, bueno, ya los habíamos concluido. Yo me recibí con una tesis que en aquel tiempo se llamó Críticas al impuesto predial y traslativo de dominio. Lo que hoy es el cambio del nombre, ¿no? Sí, hoy cambió de nombre porque hoy se llama Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Así es. Entonces, nosotros, a partir de ahí, incursionamos en el ámbito administrativo, le decía. Luego, emigré de la ciudad de Jalapa, vine a la Ciudad de México e ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la División de Estudios Superiores de la UNAM. Ahí cursé la especialidad con el objetivo final era llegar al doctorado. No se pudo por una u otra razón. Alcanzamos la maestría, no presentamos las tesinas por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera, y ahí se truncó esa intención o ese proyecto. Claro. Pero esto nos permitió seguir adelante y estuvimos trabajando, también estuve trabajando para Singer como litigante. Estuve en otra, digamos, en el sector privado, en Canacintra, un breve tiempo. Y de ahí, cuando estaba la descentralización administrativa, se crearon en la Secretaría de Hacienda las oficinas de enlace. Okay. Y en esas oficinas nosotros trabajamos como asesores de los contribuyentes, que hasta la fecha existe esa parte. Hay incluso la Procuraduría del Contribuyente. ¿Sí? Entonces, ahí nos desempeñamos un buen tiempo y luego pasamos al ámbito académico, donde ingresamos a dar clases tanto en la Escuela Nacional de Maestros, en el bachillerato pedagógico, y estuvimos también en la licenciatura de Derecho Burocrático, que ahora sigue vigente y es más completa totalmente. Claro. Y luego, pues hemos seguido en ese tenor dentro del ámbito académico y dentro del ámbito jurisdiccional y en el ejercicio privado, ¿no? Claro. Actualmente, como le decía yo, ya me jubilé.
me jubilé en 2016. El último empleo que tuve lo desempeñé en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En este tribunal llegué a ser secretario de Estudio y Cuenta. Antes pasé desde ser actuario, secretario de Acuerdos y luego secretario de Estudio y Cuenta. Ya no llegamos a la magistratura porque pues no se dieron las condiciones, etcétera, pero no faltaron ganas. Sí, desde luego. Sí. Y entonces de ahí nos jubilamos y ahora, como le decía en un principio, me dedico a las asesorías y en ocasiones llevamos alguna cuestión de orden administrativo. Y en materia de amparo, ya sea por cuestiones o controversias de derecho administrativo en el ámbito local o en el ámbito federal. En ese caso se ventilan estas controversias en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que antes fue el Tribunal Fiscal de la Federación. Y al concluir los procedimientos, estos fue en algunas ocasiones, ahora ya casi es en la mayoría, pues tenemos que acudir al juicio de amparo directo. Totalmente. Y ahí es la última instancia, si le llamamos instancia, realmente ese es un juicio aparte. Claro. Las controversias tienen dos instancias, primera y segunda instancia, se acabó. Después viene el juicio de amparo, pero es otro juicio donde hay un quejoso y la autoridad y es la autoridad responsable la que funge como demandada, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, y bueno, actos y omisiones y demás. Usted nos hablaba ya ahorita de su trayectoria, obviamente es una gran trayectoria y la vamos a ir desmenuzando a lo largo del capítulo. Sin embargo, me gustaría comenzar por preguntarle, en aquellos años, un México totalmente diferente, unas visiones tal vez en su juventud diversas a las que quizá un joven hoy tiene, y lo platicamos fuera de cámara, llega al grado de a veces esta holgazanería a veces del joven estudiante de abogado en muchos aspectos, pero para usted, ¿cómo fue elegir o tener que decidir por esa carrera? ¿Qué fue lo que lo motivó? Y de ahí obviamente encuentra usted, para el currículum que tiene, obviamente encuentra una vocación jurídica. ¿Cómo fue que la encontró? En primera instancia, ¿por qué elige la carrera de Derecho? ¿Y cómo fue el proceso para encontrar esa vocación que lo tiene a la trayectoria del día de hoy? Bueno, mire, generalmente en la época que yo me inicié, sí, pues no existía una verdadera orientación vocacional. Okay. En la secundaria tuvimos una orientación vocacional, una materia que se llamaba orientación vocacional, actividades artísticas, sí. Nos llevaban a los conciertos y todas esas cosas. Pero orientación vocacional prácticamente era nula, pero sí hubo maestros que nos dieron esa materia y entonces nos hicieron exámenes diversos. Y en esa ocasión surgió eso precisamente, que yo era apto para ser abogado. Sin embargo, no me llamaba mucho la atención. Lo que pasó es que por razones de orden familiar, yo convivía mucho con mi abuelo paterno. Okay. Mi abuelo paterno era un amante de la historia y siempre estaba informado. Entonces yo me encargaba de escuchar las noticias de la época con él. Y él me hacía los comentarios, esto que en la época de Ávila Camacho, que esto y que lo otro, y de Cárdenas y demás, porque él vivió esos gobiernos, ¿no? Y entonces a él le gustaba mucho todo esto, ¿no? Y a mi papá igual. Entonces, los dos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, decían, este muchacho va a ser abogado, porque de alguna manera me gustaban todas esas cosas y yo les abundaba en sus comentarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me nacían, no porque alguien me hubiese enseñado, ¿no? Entonces decían ellos dos, este muchacho va a ser abogado.
Y se me fue metiendo eso en la cabeza. Total, que el día que egresamos de la preparatoria, que en aquel tiempo era de 2 años, ¿sí? Cuando egresamos de ahí, pues hice el examen para entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, el examen de admisión, y lo pasé. Fui de los primeros 15 o 20 elementos que fueron seleccionados para entrar a la universidad. Y entonces, pues eso me animó mucho más. Y de ahí empecé a estudiar. En ese tiempo, pues teníamos materias básicas como Derecho Romano, ¿sí? Sociología Jurídica, ¿cómo se llama? Teoría Económica, en fin. Pues obviamente Derecho Civil, Derecho Penal, Mercantil, etcétera. Sí, pero el coco de esa época, y creo que hasta la fecha sigue siendo romano. Claro. Sí, entonces, yo me precio de haber tenido buenos maestros que nos enseñaron mucho, ¿no? Tengo un maestro con el que trabajé finalmente que nos daba garantías y amparo. Gran tema. Entonces, tuve otro maestro que nos daba derecho laboral, ¿no? Un maestro de esa materia, ¿no? Era un litigante muy exitoso. Y el maestro de civil, no, era otra cosa, ¿no? En fin, todas esas enseñanzas de aquellos maestros de esa época, pues nos llevaron a formarnos como verdaderos abogados. Por lo que al día de hoy, pues de esto vivo. Totalmente. Y todo se ha ido desarrollando sin que yo haya tenido una orientación vocacional al calor de las circunstancias. Es decir, no estamos hablando de que yo haya decidido o alguien me haya orientado, es decir, usted va a ser abogado. No, la cuestión fue una formación de hecho, ¿sí? De hecho, en el sentido de que, pues cuando salí de la secundaria, de la prepa, la orientación vocacional que nos dieron resultó que yo tenía facultades para ser abogado. Y en el caso de la familia, pues mi padre y mi abuelo decían, este joven va a ser abogado. Entonces yo creo que eso me funcionó bien en cerebelo y me dediqué a esto. Si no hubiera elegido tal vez derecho, ¿qué otra carrera o qué otro, a lo mejor arte plástica, no sé qué arte le llamaba la atención que a lo mejor pudo ser? En alguna ocasión también, en otro examen de orientación vocacional, salía que yo iba a ser músico. O sea, me gusta la música, ¿no? Claro. Y me gusta la ejecución de algunos instrumentos. Pero pues nunca las he practicado, ni he estudiado música, ni mucho menos la ejecución. Pero le hubiera gustado. Sí, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Sí, claro, sí. Sí, y entonces a partir de ello, pues estamos hablando, reitero, de todo esto, ¿no? Yo creo que ya no podemos aspirar o imaginar a que nosotros, o el alumno de hoy, o los jóvenes de hoy, ya estén predispuestos para una u otra materia. Generalmente todos estudian algo que les llama la atención, pero no porque tengan la orientación o la predisposición para ello, sino les llama la atención, ¿no? Antiguamente, pues todos querían estudiar o ser abogados, o ser médicos, o ser ingenieros, y hay algunos que eran arquitectos, ¿no? Pero era todo el panorama que se tenía en aquella época, ¿no? Ya había gente que, por decirle algo, de la generación de la prepa, pues algunos son filósofos, otros son historiadores, otros son psicólogos, pero vamos a decir que son los menos. Sí. Pero todos los demás son ingenieros, arquitectos, contadores. Contadores, le iba a decir. Contadores, licenciados en administración de empresas, todo eso. Sí. Y abogados, ¿no? Entonces,
pues al día de hoy, te digo, yo no creo que haya todavía alguna preparación previa para que una persona se dedique a una u otra materia. Sí, definitivamente. Sí. Sí, lo sigo en el sentido de que este canal, este proyecto está orientado justamente a ese público cautivo que está compuesto por estudiantes, como usted nos platicaba, en la prepa, en este limbo donde vas a decidir, o ya estudiantes en la propia carrera de Derecho. Pero sí se enfrentan mucho a esas decisiones, incluso esos miedos que les da, en otros capítulos lo hemos platicado. Se la pongo así, supongamos que el estudiante ya está en la carrera, segundo o tercer semestre, ya dice, pues ya a lo mejor ya pasó algunas materias, me gustó o no, pero no se avientan al litigio, les da miedo el tener que lidiar con bienes jurídicos tutelados, el decir, híjole, ¿qué tal si mi cliente lo condeno yo solito por mi ineficiencia? ¿Qué consejo usted le da a ese estudiante? Con toda la trayectoria que usted ya tiene, con toda esa experiencia que usted ya tiene, yo le llamaría visión de 360 grados, porque no solo como abogado, sino como servidor público, como en todas las áreas posibles del derecho usted ya estuvo. ¿Qué consejo le da a esos estudiantes que nos están escuchando para que se avienten? Mire usted, en este ámbito diría yo algo muy trillado. Ok. Tenemos que estudiar. Totalmente. ¿Sí? El abogado tiene un símbolo, y todo el mundo lo conoce, los búhos. ¿Por qué los búhos? Los búhos son unos animales que prácticamente viven de noche y tienen los ojos bien fijos en todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, el abogado es eso, es un búho. Pero es un búho no solo porque tiene los ojos y presta su atención a todo lo que le rodea, sino porque además estudia. Y estudia generalmente de noche. Sí. ¿Por qué? Porque en el día trabaja. Entonces tiene que estudiar cosas para el otro día, en la noche, lo que le queda de un espacio, no digamos que vela, ¿no? Claro. Pero sí, desde la época que yo fui estudiante, nosotros velábamos, estudiábamos de noche. Pero eso lo hacíamos por no porque nos estuvieran presionando el papá o la mamá. Por gusto. No, sino por gusto. Claro. Porque nos nacía simplemente, sí. ¿No? Entonces, mi generación es de esas generaciones, gente que estudió. Ahora, la cuestión es diferente. ¿Por qué? Porque con la computación vino a sacarnos de todo. Nos dio el conocimiento del mundo. ¿Sí? Tenemos a la mano cualquier cosa que nosotros busquemos. Si queremos buscar una receta médica o ahí sale. Saber para qué sirve un medicamento, el internet nos da la respuesta. Y lo mismo sucede con una ley, con un decreto, con un reglamento, con alguna teoría nueva, con algún escritor que desconocemos, ¿verdad? Y nos tenemos ya títulos y tenemos doctrina que conocemos a través del internet. Eso nos ha servido mucho. Pero si lo vemos desde otro ángulo, vemos que ya eso ha hecho que el estudiante sea flojo. Totalmente. ¿Por qué? Porque antiguamente hacer una tesis era un trabajo de investigación. Arduo. Sí. Y se llevaba uno mucho tiempo. Sí. Entonces había que consultar diversos volúmenes, ir a la biblioteca, en fin, buscar por todos lados la información. Hoy no. Hoy usted le pregunta a la computadora, quiero este tema, casi y que ahí la está. Imprime y listo, ¿no? Preséntala. Y ya tiene usted la tesis, ¿no? Bueno, vamos a decir que no sea tan fácil, pero facilita muchísimo las cosas. Pero eso nos lleva a la conclusión de que no hacemos ningún esfuerzo. Un retroceso. Entonces, los muchachos nuevos dicen, yo me quiero recibir ya, rápido. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Una tesis al vapor. Entonces, van sacando de la computadora
un tema, otro tema, y van pegándolo. Ujú. Entonces, al final, si esa tesis no es revisada minuciosamente, pues es un compendio de Sí, un collage. artículos, Ujú, ¿sí? Es un collage ujú. que ni el mismo que lo hizo Luego lo lo entiende, entiende. Ujú. ¿sí? Entonces, en el examen profesional, pues ahí viene el problema, ¿no? Sí. Ahora bien, también esto pues, se ha facilitado, ¿sí?, al estudiante, y dice, bueno, pues ya no hacemos tesis, ahora hacemos un curso, Ujú. Como un diplomado o algo como un así. diplomado Ujú. al final, y ya cuando terminamos ese diplomado, hacemos un examen Y listo. y ya no hay más. Ujú, O sea, ya no existió la tesis, ujú. ¿sí? O en algunos grados la degradaron a tesina, que A era tesina sin también, sí. sinodal, ¿no? Sí, Era lo así mismo es. sin sinodal, que Sí, pues no sí, tiene no, chiste. entonces, bueno, eso, reitero, nos ha dado un avance, pero también, si no ponemos atención a los muchachos, Ujú. esto va a ir para atrás. De hecho, ya está para atrás, ¿no? Ya está para atrás. Entonces, es muy bonito. A mí me ha tocado, ahora con los juicios orales, en fin, llegar a un juzgado y ver que hay abogados muy jóvenes Ujú. y muy bien preparados, pero son los menos. Sí, Otros casos, en el caso de la mujer, reitero, la mujer, todo mi respeto, yo vengo de una madre, ¿no? claro, totalmente. Tengo hermanas, tengo hijos, hijas. Ujú. Entonces, en este caso, la mujer siempre es presuntuosa. Claro. Sí sabe y sabe mucho, muchas veces. Pero en los juicios orales son jueces, Ujú, ¿sí? Y salen con todo y birrete. ujú. Pero si usted observa bien, se preocupan más por la imagen que van a ofrecer Sí, en la grabación sí, que por lo que están haciendo. sí, suele pasar. Entonces les gusta mucho, Ujú. sobre todo la mujer preparada, muy bien preparada, le gusta denostar al abogado, Ujú, al que está enfrente. ujú. Sí, sí, suele Entonces pasar. le dicen, no, señor, usted no estudió este tema, Ujú. Y ahí viene y un lo conflicto. corrigen y lo menosprecian, vaya. Claro, Cuando esa no es su función. totalmente. Su Sí, función es decidir si lo que está diciendo el abogado está bien o mal. Punto. sí, sí, Esa es total. toda su misión. Sí. Pero si hacemos un protagonismo de nuestra actuación, bueno, pues al final del día Ujú. El resultado es evidente. el resultado es evidente, ¿no? Entonces, sí es cierto, el juicio oral acelera los procedimientos, Sí. que bueno, antiguamente eran muy lentos, pero siguen siendo lentos, Es lo que vaya. le iba a decir, siguen Siguen siendo siendo lo lentos. mismo. Sí, sí, Entonces, sí. no hay, no tenemos un grado de avance real. Pero no es porque no se logre ese fin, sino sencillamente es porque no le ponemos todo el ahínco a esto, ¿no? Ujú, Es decir, desde las esferas superiores, ujú. la autoridad superior tiene la obligación de checar que todo vaya caminando Sí. bien, ¿sí? Y si no se hace, y si viene el compadrazgo, la recomendación, ya viene el hijo de mi compadre, no, pues es doctor, es esto, que sea juez. Sí, 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 sí pasa. Entonces, pues no es por ahí, Y ¿no? cuestiones como o la olvidada mediación en México. La mediación podría ser muchas Sí. veces un mecanismo de solución, es un Sí, mecanismo de solución alterna y sí, nadie lo quiere. O sea, como que el mexicano a fuerza quiere, si no hay litigio y sangre, no sí, quiero bueno, nada, ¿no? porque no le tienen confianza a la autoridad, Sí, ¿no? claro. Dice, si va a haber una mediación, empieza la mediación o la conciliación, Ujú, y entonces uno se da cuenta, o la gente lo entiende así, ujú. dice, no, aquí ya el juez está cargando a la otra parte, Sí, y a mí me quiere totalmente. excluir, y a mí me quieren No hay perjudicar, confianza. ya se pusieron de acuerdo, ya Sí. hay un contubernio entre los abogados, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Entonces, eso genera desconfianza. Es por eso que el abogado
antiguo y la gente dice, no, yo prefiero un juicio ahí, como si estuviéramos en el ring, ¿no? El que tiene más saliva tiene más, Sí, come sí más pasa. pinole, ¿no? Entonces, esa es la historia finalmente. Sí. Al día de hoy, reitero, no estoy en contra de los nuevos sistemas. Creo que estoy a favor de los doctorados, de las maestrías, de las especialidades, todo eso estoy a favor de ello. De la nueva administración de justicia, de las reformas, todo estoy de acuerdo. Pero sí, en lo que no estoy de acuerdo es en la falta de vigilancia y de profesionalización del servidor público. Ya no estamos hablando del servidor público en el ámbito jurisdiccional o judicial, sino estoy hablando del servidor público en todos los ámbitos. Así como la autoridad del Estado le exige a las empresas cursos de capacitación para sus trabajadores o para sus empleados, así el Estado debe exigirse a sí mismo cursos de capacitación para sus servidores públicos. Totalmente. Actualmente, la única autoridad que reconozco, sí, subrayo, reconozco, que hace esos cursos es la Suprema Corte de Justicia. Sí, constantes. Son constantes. Ya los están haciendo en algunos tribunales del interior de la República y los coordina el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Pero le digo, todavía falta un poco más. Sí. Es decir, no es solo dar el curso, pasar el curso. Ya digo, estoy capacitado. No. Ahora, eso que aprendí en el curso tengo que aplicarlo. Y eso me lo tiene que vigilar mi superior jerárquico. Sí, doctor. Si no me vigila mi superior jerárquico, pues entonces no sirvió. Sí. Porque el abogado está aprendiendo todos los días y todos los días se somete a un examen. Así es. ¿Sí? Sí, De manera que al día de hoy necesitamos estudiar. Definitivamente, no cesar. ¿Sí? Sí, decía un compañero que en referencia a lo que usted decía del búho, la noche es larga y el café barato. Así es. Mira, hace un rato hablábamos de algo de las contralorías, o lo tocamos ahí de refilón. Bueno, la Contraloría o los órganos de control interno de cada dependencia, honestamente, son todólogos. Sí. Sí, por ejemplo, vamos a hablar de una licitación, de adjudicar un contrato a una determinada empresa. Para eso hay una licitación pública. ¿Sí? Se invita a los proveedores que estén inscritos, etcétera, etcétera, y presentan sus cotizaciones, sus proyectos y demás. ¿Sí? Y al final se la dan a X proveedor. Pero todos sabemos que hay una componenda, ¿no? Sí, claro, que no fue sana la competencia. Y que una empresa, a su vez, se divide en tres. ¿Sí? Hay una empresa, vamos a decir, usando mi apellido, que es González y Compañía. Y otra empresa que se llama Sánchez y Servicio. Y otra que se llama Ramón González y Asistentes. ¿Sí? Pero todos son lo mismo. Exacto. Entonces participan en una licitación y ya cualquiera que se lo gane, pues ya ganó. Sí, donde caiga no hay bronca. Entonces ya desplazaron a otros que a lo mejor son mejores, ¿no? Sí, y el problema es cuando, por ejemplo, pero discúlpeme, el problema es cuando, por ejemplo, hay una deficiencia. Me recuerdo mucho lo del metro, el desastre reciente. Cuando hay accidentes, ahí es donde esas cuestiones, entonces, ¿no? Esas son las cuestiones que son importantes. Entonces resulta que al día de hoy tenemos algo bien importante,
Hay un juicio. ¿Por qué? Porque el licitante no cumplió con el contrato. Y es un contrato de obra. ¿Y quién vigila eso? La Contraloría. Entonces la Contraloría tiene que conocer de costos, de técnica, de construcción. Tiene que tener ingenieros, Abogados. ingenieros de suelo, ingenieros de construcción, ingenieros de eléctricos, en fin, todo. Toda una gama. Eso lo tiene una sola empresa. Imagínese que todo eso lo tenga la Contraloría. Sí, está imposible. Ahora, vamos a la policía. Tienen una Contraloría. O ¿cómo se llama? La Junta de Vigilancia, se me fue el nombre, ¿no? Sí. Bueno, estos son vigilados por dos entidades jurídicas, que es la Contraloría y la otra. Sí. Entonces de repente dicen, vamos a hacer un examen antidoping. Y llegan los policías a entrar en su turno y sorpresivamente les aplican el examen. Y resulta de que salieron positivos sobre esto y lo otro. Y los destituyen, les implementan un procedimiento administrativo disciplinario, etc. Donde el servidor público, esto es el policía, dice, bueno, usted salió aquí positivo en consumo de cocaína. Sí, esa es la típica. ¿Por qué? Porque aquí aparecen tales y tales elementos. ¿Sí? Y dice, bueno, no, yo no consumo cocaína. Lo que pasa es que he estado en un tratamiento porque estoy mal de los bronquios y esto y lo otro. Sí. Y este medicamento aquí está, contiene todo eso que aparece ahí en ese examen. Y entonces, bueno, vamos a pedir el expediente médico. ¿Quién tiene el expediente médico? El ISSSTE. Entonces, ya se imaginará el tiempo que se lleva el ISSSTE para proporcionar el expediente médico. Ya ahí presenta el expediente, sí, efectivamente. Aún así, sancionan a este elemento. Bueno, porque no le creen, porque dicen, no, es que compró la licencia médica, el expediente, X cosas. Entonces, se ofrecen pruebas en el procedimiento disciplinario. Pruebas que hacen los químicos, que hacen los médicos, qué sé yo. Entonces, la Contraloría tiene todos esos elementos, no los tiene. Entonces, ese procedimiento disciplinario desemboca en una resolución injusta. O puede ser justa, pero no tiene un sostén probatorio. Y ahí es donde entra. Entonces, vámonos a un tribunal. Entonces, a ese respecto, la Corte ha decidido que cuando la Contraloría no tiene los elementos suficientes, pues tiene que acudirse a un tercero, a un perito, que hará la evaluación del tema de que se trate, ¿no? Claro. Pero, en suma, la Contraloría, en el ánimo de vigilar la buena administración o el buen comportamiento del servidor público, pues implementa procedimientos disciplinarios que resultan a la postre muy, ¿cómo se diría yo? Muy complicados. ¿Sí? Muy complicados y faltos de sostén jurídico y sobre todo de pruebas. Porque la Contraloría no puede ser todóloga. Pues mal fundados y motivados de entrada, sí, así es. Entonces, hay muchas cosas
que desde el interior de las Contralorías internas sí lo cuentan. Por ejemplo, en materia de construcción, en el sistema de aguas sobre todo, hay peritos en la materia, ¿no? De pozos y de todo lo que se refiere al sistema. Hidrografía y todo eso. Sí, exactamente. ¿Se acuerda cuando, creo que fue el sexenio pasado, cuando sustituyeron los tubos de agua, que suspendieron el suministro, etcétera, etcétera? Y que resulta de que no funcionó esto. Sí. ¿Por qué? Porque la autoridad dijo, bueno, vamos a poner estos tubos. Y resulta de que no eran los adecuados, no cabían, no quedaron. Entonces, ¿a quiénes le echaron la culpa? A todos los ingenieros que intervinieron en esto. ¿Sí? Pero a todos los ingenieros con una categoría inferior, no a los superiores. Los superiores, claro. ¿Sí? Entonces, eso es muy grave, ¿no? Porque es un daño patrimonial al Estado, ¿no? Sí. Y entonces, y a la sociedad, pues imagínate cuánta gente estuvo sin agua. Sí, alcaldías donde nunca tenían problemas se vieron afectadas, peor las que siempre han tenido. Sí, entonces, a partir de todo esto, creo que es necesario, no precisamente reformas. La reforma siempre cree la gente que va a mejorar las cosas. No. La reforma mejora las cosas siempre y cuando acatemos la ley. ¿Sí? De acuerdo. No olvidemos que el derecho positivo es aquel que se acata. El derecho vigente es aquel que se acata. Si no se acata, ¿de qué le sirve que ya lo publicaron con bombo y platillo y es la reforma? Eso no va a solucionar nada. Y todo ese calvario de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia no sirvió del tiempo no de sirvió nada. nada. Además, tenemos a los diputados, ¿no? Los diputados son representantes populares, está muy bien. Pero para legislar, por ejemplo, en materia de la industria eléctrica, oye, pues yo creo que hay que conocer esto, claro, ¿no? Para legislar en materia de hidrocarburos, que el petróleo, que esto y que lo otro, pues también, ¿no? Hay que aplicar sistemas de cálculo y por qué las energías limpias sirven y las que no sirven, y que fue y que vino, y que sí hay corrupción, que sí no hay corrupción. Todo eso, pues no lo determina una sola persona. ¿Sí? Eso lo determina un cuerpo técnico. Pero un cuerpo técnico que sea creíble. Sí. No un cuerpo técnico integrado por mis cuates. Sí, definitivamente. Y que dice, no, pues vamos a contratar con fulano y todo eso. Sí. Entonces, eso no es posible. Entonces, si queremos una reforma, necesitamos primero querer acatar la norma. Si no queremos acatar la norma, el Estado de Derecho en este país está fracasando. Definitivamente. Sí. Sí, lo sigo en ese sentido. De hecho, regresando un poquito a su argumento que nos compartió hace un momento, ¿quién nos ha topado con servidores públicos? Usted hablaba de la policía, donde usted lo dijo muy bien, ¿no? Nunca mejor dicho, capacítalos. Creo que es un sector que debe estar constantemente capacitado, pero ¿quién nos ha encontrado con policías que ni siquiera conocen cuestiones tan como lo que hablábamos detrás de cámara, que no tienen derecho a la reinstalación, por ejemplo, y se la viven haciendo y deshaciendo sin ni siquiera estar conscientes? Yo creo que si de menos tuvieran ese chip de conciencia, tendrían incluso otro tipo de comportamiento. Sí, porque tradicionalmente se ha dicho que el policía es corrupto. ¿Sí? Es agresivo, es abusivo. Pues sí, pero no todos. Totalmente. ¿Por qué? Porque aquel policía que de verdad fue a una capacitación, a una academia de policía, no es así. Lo hacen ser así. Sí. ¿Por qué? Porque le dan un sueldo muy bajo. ¿Sí? Pero además, dicen, ya capacité a este chango, lo voy a mandar a tal lugar. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de tiro.
Eso yo lo viví, yo lo vi Claro, claro, claro. en los expedientes que traté de policías judiciales y demás. Ujú. ¿Qué pasó? Los mandan a capacitación de tiro. Y ya los capacitaron, ya son buenos tiradores. Sí. ¿Sí? Y ya, pues ya son buenos, ¿no? Entonces, hay un problema de tiroteos y todo eso. Ah, pues estos ya están capacitados, vámonos a que se den de balazos. Hágame favor. Sí, ¿no? Como si No es fueran, posible ¿qué, eso. no? ¿Por qué? Porque ese señor está capacitado para disparar así, con siluetas y haciendo práctica de campo y todo eso. Pero ya en un Es enfrentamiento la otro cosa es boleto. diferente, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque está en juego la vida del policía y está el combate Totalmente. al crimen organizado o simplemente al crimen X. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, y así sucede con los ingenieros, con los montadores, con todo. Todos. Entonces ya llegó aquel ingeniero, es especialista en sistemas y no sé qué. ¿Sí? Ah, hay que nombrarlo director de tal cosa. Pues está. Le contaba detrás de cámara unas antes en la Contraloría. Sí, ponen. A mí en lo personal me han dicho, oye, ya era un asunto largo, suelen ser asuntos de mucho tiempo. Que les explique el procedimiento administrativo, porque ni siquiera o sea, ya están en un puesto alto y ni siquiera lo conocen. No lo conocen, ¿no? O sea, está preocupante, ¿no? Sí. Sí, está muy preocupante eso. Y ahora pues ya tenemos una reforma, ya tiene data de 3 años o más, no me acuerdo, pero más, mucho más, la reforma a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ahora ya se creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas a nivel federal y están las leyes locales. Bueno, ahora todas estas leyes van siguiendo el ejemplo de la, vamos a decir, entre comillas, matriz, que es la ley general. Entonces, el procedimiento cambió. Como supralegal, ¿no? Sí. Ok. Antiguamente el procedimiento era una denuncia, una queja, qué sé yo. Y se implementaba el procedimiento administrativo disciplinario, una auditoría, procedimiento administrativo disciplinario. Y se determinaba un acuerdo de inicio de ese procedimiento, se notificaba al servidor público, se le daba un término para comparecer al procedimiento, ofrecer pruebas, alegatos, etcétera. Se le daba el derecho de audiencia. Es lo que decía el derecho de audiencia. Sí. Y de ahí venía la resolución final. Así es. Ahora no. Ahora primero hay un periodo que podríamos llamar de investigación, ¿sí? Donde no tiene injerencia nadie. Ahí dice, se hace la investigación y ya nada más dicen, señor Juan Pérez es presunto responsable de esto, esto y esto. Sí, similar a la etapa de investigación de un penal, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Entonces es presunto responsable. Entonces, esa presunta responsabilidad es cuestionable. Ya sea ante la misma Contraloría o ante un tribunal como sería el Tribunal Fiscal el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal Local de Justicia Administrativa, ¿no? Y ahí se determina si la responsabilidad que le pretenden atribuir es correcta o no. Definitivamente. ¿Sí? Y ya después de eso, entonces ya entramos al procedimiento disciplinario. Y entonces ahí es donde ofrecemos pruebas, etcétera, etcétera. Y ya es donde entran los abogados. Pero en la otra etapa, el abogado no puede entrar. Sí. Además, hasta groseramente lo corren, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, pues no sé ¿Qué criterio? ¿Qué criterio qué sigue, lógica, ¿no? Sí. Ahora, hay un contralor, pero ese contralor está allá en su oficina. Y los auxiliares, unos son contadores, otros son abogados, etc.
Entonces, estos son los que llevan las audiencias, hacen interrogatorios, todo eso. Y si uno llega como abogado, aquí no tiene usted que ver nada. Sí, sí nos ha tocado ¿Sí? esas Entonces, vicisitudes. pues eso, en lugar de mejorar las cosas, de hacer un procedimiento más ágil, se complicó. Nos retrasa, sí, definitivamente. Al final hay una resolución y hay que impugnarla en el Tribunal Contencioso o el Tribunal de Justicia Local Administrativa o el Tribunal Federal también de Justicia Administrativa. Y impugnada casi de cajón, porque pues no tiene los elementos de... Por supuesto. Claro, o sea, no hay manera de que no sea impugnable, definitivamente. Volviendo nada más, tocando un poquito de lo que usted nos mencionaba hace rato, con mi mentora platicábamos. A veces estas charlas son riquísimas porque, ahora sí que valga la redundancia, enriquecen mucho. Con una experiencia a veces uno aprende más que a veces en una hora de clases. Nos contaba que antes, cuando uno iba a un juzgado tenía que obviamente copiar el acuerdo a mano, y que ahí es donde se formaba el abogado, se formaba la lógica jurídica, el raciocinio jurídico. Hoy, lo platicamos con usted fuera de cámara, pues hoy ya se vuelve un fotógrafo, ya nada más van y toman fotos. Toman fotos y tan. Ay, pero hay que pedirlo antes, ¿eh? Sí. Porque si no lo pides, no te permiten sacar fotografías. Así es. Esas cuestiones que usted hoy contempla, que obviamente comparto con usted, hay un retraso en ese sentido. ¿Qué consejos o qué apunte daría usted para que volvamos a esas raíces? Bueno, mire, hay que adecuarse en todos los tiempos a las cosas, ¿no? Uh-huh. No podemos estar en contra de lo que no nos gusta. No. Okay. Nos guste o no, ya está así. Así. ¿Sí? Entonces, si a mí me mandan el pasante que está en un despacho, lo mandan a ver los estrados. Antes ibas a consultar la lista de acuerdos, hoy no. Te metes a la computadora y consultas el boletín. ¿Sí? Sí. Bueno, ya ahí ya se perdió la esencia. Pero cuando vas a ver un acuerdo, claro, y que te permite sacarle fotografía, pues tú vas corriendo. El pasante va corriendo porque tiene que ir a varias cosas. Claro. Entonces, ya llega, saca su fotografía, llega con su jefe y le dice, aquí está. Pero él nunca tocó el acuerdo ese. Nunca ni lo entendió, ni lo razonó. Ni lo entendió, menos. Sí, no lo razonó. Entonces, ahí tiene que entrar la iniciativa del estudiante, del pasante, que sacarle al imprimir esa fotografía, leerlo. Totalmente. Y lo que no entienda, preguntar. Claro, para eso estás. Porque para eso estamos. Sí, claro. Totalmente. Nadie nace sabiendo. Todo mundo tenemos que preguntar en algún momento. Uh-huh. Pero debemos tener iniciativa. Uh-huh. A mí me tocaba en el Estado de México a veces ir allá no es el registro público, se me fue el nombre, es el IMEVI, no, se me fue el nombre. Allá no te dejan tomar fotos, es igual, solo te dan acceso a una computadora, pero tienes que tú hacer todo lo de los gravámenes y demás. Eso te forza, y yo volvía como que todo el tiempo pensando, obviamente cuando era pasante, volvía pensando y razonando. Ese raciocinio jurídico con el que ustedes, los abogados de la vieja guardia, así crecieron, creo que hoy es el elemento faltante en la generación nueva. Bueno, lo que pasa es que hoy, primero, no los enseñan a razonar. Y no se enseñan a razonar no por la facultad de Derecho, o la Escuela de Derecho de que se trate, sino porque desde antes. Desde la secundaria, la preparatoria. Ya, caigo. Sí. Te obligan a estudiar, pero no lo haces. Okay. Entonces, no puedes entender lo que no has estudiado o lo que lees. Tú te estás leyendo, pero estás pensando en el fútbol. Totalmente. ¿Entiendes? Sí. Entonces, pues no aprendes nada. Sí. Y consecuentemente no razonas. Uh-huh. Pero hay otra cosa peor. Escribir. Uh-huh. Ya en la computadora tú escribes y te va corrigiendo faltas de ortografía y qué sé yo. ¿Sí?
Pero la redacción esa no te la sustituye, ¿no? Sí. Entonces, había un maestro de aquella época en que yo estudié que decía, el que escribe poquito dice pocas tonterías, y el que escribe mucho dice muchas tonterías. Definitivamente. Entonces yo lo comprobé cuando estuve como secretario de acuerdos y como secretario de estudio y cuenta. Hay abogados que llegan con unas demandas kilométricas, Sí. pero si tú las abres, Es paja. están pegadas las jurisprudencias, están Sí, pegadas sí. todo, una serie de cosas. Copiaron una demanda de otra. Entonces, tú ves, empiezas a leer y tienes que leer todo para resolver, pero te das cuenta que todo lo que lees son una serie de barbaridades. Sí. Sí. ¿Cómo le puedes dar la razón? ¿O cómo puedes tú hacer un análisis completo de esa demanda o de esa contestación de demanda? ¿Sí? ¿Cómo puedes administrar justicia escuchando a las dos partes y las dos partes te están diciendo una serie de cosas que solamente ellos las entienden? Sí, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente, sí. Y Tienes luego razón. pues, ahí tenemos nuevas normas, te digo, estamos hablando, el que quiere construir, que hizo un patrimonio pequeño y compró un terrenito y ahora voy a construir, tiene que ir a uso de suelo, tiene que hacer una manifestación de construcción, tiene que ver que sus planos, que es todo eso. Entonces, ese personaje llega a una delegación, ahora a alcaldía, y encuentra con que pues todo es trámites y trámites, y es dinero, 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 dinero. Sí. Entonces, cuando quiere construir, pues ya se gastó la mitad. Sí, ya no quedó. Sí. Ya no quedó ni para las Y si construye conforme el paso que le va dando la autoridad, bueno, está bien, ya cumplí. Pero ya los materiales que utilizo, por ejemplo, el cemento, hoy el bulto de cemento costaba 100 pesos. Pero cuando yo voy a construir ya con licencia, con todo, ya doble. no vale eso. Ya vale 150 pesos. Sí, claro. Sí, definitivamente. Hablando por vía de ejemplo, ¿no? Pero entonces esa tramitología, esa burocracia, nos lleva a complicar la vida. Sí, definitivamente. Y lo peor del caso es que eso afecta la economía del país. Sí, se vuelve un monstruo una bola de nieve, mejor dicho, que Sí. va creciendo en diversas esferas. Entonces, imagínate los constructores. Sabemos que hay constructores buenos, malos, unos que son terribles, ¿no? Pero si les damos esa posibilidad de ser malos, pues lo son. Sí, pues ¿no? les estás poniendo todo. Entonces, el constructor trata de burlar la ley. Sí. Se vuelven expertos en eso. Terminan de construir, viene un sismo y se cayó esa madre. Las responsabilidades. Sí. ¿No? Y no hay. Sí, Ni para dónde, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí te digo, hay ignorancia, hay impreparación y hay contubernio. Sí. Visto desde el punto de vista ilegal. Sí, definitivamente. ¿Sí? Y esa es lo que yo podría decir, salvo que ustedes tengan alguna otra pregunta. Compartimos. Todo gusto lo resolvemos. Para ir cerrando y no vaya quedando un poquito largo esto, me gustaría hacerle esta pregunta que se la hacemos en general a los invitados. En toda esta trayectoria de la que usted nos habló en un principio, esta gran trayectoria que usted tiene, obviamente hay puntos de quiebre donde a veces uno llega a dudar por X situación, por diversos factores en contra. Si a usted le ocurrió y tiene presente cuál fue el punto de quiebre en toda esa trayectoria, si nos la puede compartir. Y en contraparte, ¿cuál fue el punto donde dijo todos estos tiempos de estudio,
todos estos años de preparación, a veces perdemos hasta la vista de leer letras muy pequeñitas. Todos estos sacrificios, tiempo, dinero, esfuerzo, han valido totalmente la pena. Es decir, ¿cuál ha sido el momento más oscuro de su trayectoria? Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio? Bueno, mira, empezaremos por lo que es satisfactorio, ¿no? Ok. Cuando uno estudia un poco, no vamos a decir que yo soy un estudioso terrible, ¿no? Pero cuando uno estudia un poco y es uno responsable, pero la responsabilidad no está en sacar el trabajo y ya, Okay. sino la responsabilidad estriba en sacar el trabajo y tener la certeza de que ese trabajo va a servir para los demás. Okay. Y yo en mi caso, pues mi trabajo ha sido ser juzgador. Uh-huh. Entonces hay que pensar que la resolución que uno dicte va a perjudicar o a beneficiar a un gobernado, a una persona, ¿sí? Sí, y entonces ponerse en los zapatos de la gente, ¿no? Claro. En los zapatos de una persona, Sí, ¿sí? ponerse en el lugar. En el lugar de esa persona. Claro. ¿No? Por ejemplo, uno de los casos recurrentes eran los taxistas, Uh-huh. el servicio público de transporte, peceros, microbuses, todo eso Uh-huh. se ve ahí en el tribunal. Tal vez le haya tocado a usted oír hablar de aquellos taxis tolerados, los tolerados que no tenían placas. Sí, los famosos chocolates. Los chocolates, todos esos. Los piratas. Sí. Que traían placas de servicio privado particular y daban servicio público, ¿no? Entonces, conseguir unas placas de taxi hasta la fecha sigue siendo muy complicado. Es un tema. Además, cuesta mucho dinero. Costoso. ¿Por qué cuesta mucho dinero? Porque hay que pagarle aquí, allá. Pero si tú vas al código fiscal de la Ciudad de México, encuentras los derechos que pagas por las placas y son realmente baratos. Uh-huh. No sé cuánto estén en la actualidad, pero Sí, vamos a decir que muy elevados darían 10,000 pesos, no sé. Probablemente sí. Pero ya cuando entras a la tramitología, eso te sale en 25,000 pesos. Sí, se triplicó. ¿Por qué? Porque vas dándole mordidas, vaya. A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces ya tus placas ya no costaron eso. Uh-huh. Por eso cuando hay traspaso de placas y todo eso, pues son muy caras. Definitivamente. Y eso da margen a que los trabajadores del volante se organicen. Y hay uniones de taxistas y asociaciones y todo eso. Casi que pero eso sindicatos. son complots Sí. para ayudar a la corrupción entre la autoridad y el que verdaderamente vive del volante. Definitivamente. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, uno tiene que ponerse en esa tesitura. Entonces, yo me acuerdo que al tribunal llegaban, yo estuve en la defensoría del tribunal y llegaban algunos taxistas. Uh-huh. Me acuerdo que hubo una época en que se repartieron 18,000 juegos de placas. Uh-huh. Y se hizo la entrega simbólica de 3,000. Uh-huh. Y dieron X tiempo para llenar los trámites y presentar documentos, hubo módulos y todo eso. Y un lapso muy corto. Entonces no era posible que esas 18,000 juegos de placas llegaran a los trabajadores. Bueno, pero al final vamos a decir que llegaron. Uh-huh. Entonces pagaban sus derechos, todo. Y hasta ahí decían,
pues ya está todo dar esto, ¿no? Ujú. Eso ya es muy bueno. Iban por sus placas y no había. Sí. Entonces les daban un permiso para circular. Ujú. Y resulta de que los detenían porque no tenían placas. Sí, todo. Porque el permiso ya se había vencido. Pues sí, pero ya se le venció a usted, autoridad, pues no me ha entregado mi placa, yo ya le pagué. Delicado. Entonces llegaban estos señores taxistas a la asesoría ahí en la defensoría, se les asesoraba y en su caso se les formulaban sus demandas. Entonces, muchas veces el juzgador de arriba, un día me tocó que dice mi superior jerárquico, el magistrado, dice, oiga, pero este es un taxi pirata. ¿Por qué? Pues porque no tiene placas. Sí, pero mire usted, aquí está el expediente. Este señor ya pagó sus placas y el gobierno no se las ha entregado. ¿Por qué pirata? Este tiene que trabajar, tiene que comer, tiene una familia. Ah, caray, no me había pensado en eso. Sí, ponerse en su Entonces, lugar. hay que ponerse en el lugar. Aquellos tienen que comer. Ujú. Entonces tienen que trabajar. Definitivamente. Sobre todo porque están esperando sus placas. Sí, su sustento, su Ya patrimonio. en la actualidad creo que ya todo eso ya se subsanó, ¿no? Pero pues sigue habiendo conflictos de titularidad de placas, Sí. sigue habiendo muchas cosas, ¿no? Y como eso que te platico, pues hay muchos otros temas que podemos abordar. Entonces, lo que a mí me ha gustado es que cuando se resuelve o cuando se actúa como litigante, ¿verdad?, como asesor, saber que lo que uno está haciendo ha sido de beneficio para el particular. Ahora bien, ¿qué es lo que no me ha gustado? Ok. Lo que no me ha gustado es cuando se adoptan criterios fuera de contexto legal. ¿Sí? Hoy en día es muy común eso. Ujú. Sobre todo en el impuesto predial, en el agua. Llega la gente a los tribunales con los abogados y me están cobrando tanto de agua. Bueno, ahí van a demandar. Pero mientras demandan, ya les cortaron el agua o les redujeron el suministro. Y en el otro caso del predial, pues ya les embargaron, etc. Llegan al tribunal y dicen, bueno, le vamos a dar la suspensión, pero tiene usted que garantizar el crédito. No está Entonces, igual. es junto con pegado, ¿no? Sí, Sí. definitivamente. Pero así establece la ley, ¿eh? Sí, claro. Hay que garantizar el crédito. Sí. Entonces, si yo voy a litigar el asunto o a resolver un asunto, qué sé yo, de un impuesto que me están cobrando en una cantidad exorbitante, voy a cuestionar ese cobro con algún razonamiento jurídico. A lo mejor tengo razón o no la tengo. Sí. ¿Sí? Pero para eso pido la suspensión, para que no me vayan a embargar, no me vayan a hacer esto o lo otro. Entonces pido la suspensión. Y me dice, sí, aquí está la suspensión, pero vaya a garantizarla. Si no, no va a No funcionar. hay suspensión condicional. Entonces, pues el gobernador dice, pues ¿dónde quedo? ¿Qué hago? ¿Demando? ¿Pago? ¿Qué? ¿Se queda igual? Se queda igual. Entonces es cuando el gobernado dice, no, pues mejor voy ahí a la tesorería, donde tenga que ir. Y dice, pues voy a hacer un convenio. ¿Sí? Y ese convenio, no, sí se llega a un convenio, pero después de que ya le entró a la corrupción. Sí. Sí, esos 5 Entonces, años ya no sirven. eso es lo que, en el caso de lo que tú me preguntas, es lo que no me gusta. Definitivamente. Pues bueno, maestro, de verdad un gusto haberlo tenido aquí. Yo creo que podremos aventarnos 3, 4 episodios con usted sin problema porque tiene muchísimo, muchísimo que contar a la audiencia. Pero ya para ir cerrando el episodio,
¿Dónde lo podemos contactar? ¿Algún medio de contacto, alguna asesoría que usted lo guste Bueno, tener? mire, no tengo exactamente un medio. lugar donde ustedes me puedan contactar. Es decir, yo no tengo un despacho ni cosa que Claro. se le parezca. Sobre todo ahora que pues, yo radico en Jalapa, Veracruz. Claro. Entonces, todo mi trabajo es a distancia. Claro, a distancia. ¿Sí? Porque trabajo lo de aquí, no de allá. Ujú. No, ¿Sí? bueno, Entonces, trabajo lo de aquí y eso lo hago a distancia. definitivamente. Entonces, pues el único medio para comunicarnos o que tengan ustedes contacto pues es el teléfono. Sí, claro. ¿Sí? Y en este caso, pues el maestro José Luis Telles Rodríguez, Sí, que le mandamos un saludo. él es el que nos puede contactar, ¿no? Por medio del claro. Porque con él estoy en contacto constante. constantemente. Sí. Entonces podemos hacer una plática, no sé, por el Zoom ahora. Yo Sí. no lo sé manejar, pero tengo quien me ayude, ¿no? Sí, claro. Y podemos hacerlo así, Parece. o pues de alguna otra forma. No sé, yo voy a estar viniendo a la Ciudad de México. Tengo que regresar en enero. Ok. Y tengo que ver todo esto, ¿no? Definitivamente. Todos nos vamos a dejar si la gente nos llega a consultar, el contacto del profesor José Luis Telles Rodríguez Sí. para algún asunto. Y ojalá que podamos tener el honor de tenerlo en la siguiente temporada. Ya vamos a cerrar pronto esta temporada. Ya hablando de un tema ya en concreto, que elijamos un tema y lo podemos claro, ustedes me traer dicen en concreto, qué ya que el tema, público claro. lo elija. Eso es lo que vamos a hacer, que el público elija un Sí. tema de lo que Te ya digo, escuchó ahorita. hay muchos temas, ¿no? El tema yo creo que más importante es el predial. Ok, buen tema. El otro tema es el agua. Ujú. Y otro que sería el primero es la responsabilidad de servidores públicos. Es un gran tema. Sí, yo creo que ese lo dejamos. Y ahorita lo Porque tocamos ese sumeramente, pero es importante. Pues hoy en día el gobierno, la cuarta transformación, ¿verdad? Habla de el combate a la corrupción, pero pues no se ve. sí, definitivamente. El combate a la corrupción no es reformas y ir allá y buscar gente responsable, culpable o lo que sea. No. El combate a la corrupción se estructura, Ujú. se norma. Esto quiere decir que nos apeguemos a la ley. A la Definitivamente. ley vigente. A la ley vigente. Derecho positivo. Vamos a cumplirla. Totalmente. ¿Sí? Tanto por parte de la autoridad como por parte del servidor público o del gobernado. Si nosotros logramos el cumplimiento de la ley, la corrupción se acaba. Esa es la fórmula, no hay más. No hay otra. Sí, pues bueno. Pero si nosotros solapamos el incumplimiento de la ley o lo justificamos o le buscamos de que la corrupción, que el pasado, que fue y que vino, eso no es combate a la corrupción. No tiene solución. Pues bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. La siguiente temporada seguramente vamos a poder charlar con usted. Y pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo. Muchas gracias a usted por este espacio en su agenda, de verdad. Al se lo agradezco contrario, yo les muchísimo. agradezco la confianza que me tienen para exponer estas cosas y que aún cuando ya estamos jubilados se acuerden No, o sea, al contrario, es de quien más podemos de personas como yo, que hay muchas que se saben un rato. No, al contrario. Sí. Muchas gracias de verdad por todo su conocimiento. De verdad que la audiencia se queda muy nutrida. Yo en lo particular también. Y pues hasta una próxima ocasión, ¿le parece? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Ándale, hasta luego.